Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es jueves 30 de abril. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Han pasado hoy exactamente 80 días desde el pasado 8 de febrero. 80 días que se dice pronto. A algunos les ha dado tiempo hasta dar una vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Decía la señora Alegría que en 80 días algunos dan la vuelta al mundo. Bueno, pues sí, 80 días le ha costado a Azcón ponerse de acuerdo con Vox. Pues miren, les voy a decir una cosa. Si PP y Vox cumplen con su palabra de forma recíproca, si no rompen el acuerdo, me parecen 80 días largos, se me han hecho largos, pero bien invertidos. 80 días que se traducen, se supone, insisto, toquemos madera, en 4 años de estabilidad política, pero no de estabilidad política como presume el Partido Socialista, no como hace Sánchez. Estabilidad política significa aprobar un presupuesto por cada año de legislatura. Yo les pregunto, amigos, si Azcón y Vox han tardado 80 días en lograr la estabilidad en Aragón o de Aragón, ¿cuánto ha tardado Sánchez en lograr la estabilidad en España? Perdón. ¿Cuánto está tardando Sánchez? Recordemos que el PSOE gobierna con quien puede, aunque con quien puede no le apoye. Y no es con quien puede, es con quien lo hace. Entonces, ayer en el discurso de Alegría ni una sola palabra, claro, en cuanto a esa palabra, presupuestos. Claro, no puede. Pero no hagamos más referencia a los 80 días, me parecía una forma simpática de empezar el baturrillo político con esa cancioncilla de la serie de dibujos animados. No hablemos del pasado, ahora Aragón ya mira hacia el futuro, o sea, ya este argumento de los 80 días, el chiste, estuvo bien tirado por la señora Alegría, a mí me gustó. Pero estirarlo y repetirlo puede hacer que pierda su gracia. Retamos a la señora Alegría a ser capaz de no volver a usar el recurso. La estaremos vigilando. Pero bien, ayer tras el debate de investidura, tras escuchar a los grupos parlamentarios, tras todo eso, con los votos de PP y Vox, Jorge Azcón fue investido presidente. Será esta tarde cuando el presidente Azcón tome en acto solemne posesión del cargo. Se ratifica así el resultado de las urnas y, por ende, la voluntad de los aragoneses. Hoy es el día 1, quedan atrás ya esos 80 días, hoy es el día 1 del, toquemos madera, se supone, gobierno de la estabilidad. Vamos a comentar todo este pleno de investidura, en concreto, sobre todo, lo que pudimos ver y escuchar ayer. Y vamos a hacerlo con Alberto Izquierdo, líder del Partido Aragonés. Don Alberto, señor Izquierdo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ven los toros desde la barrera, señor Izquierdo? Bueno, pues al que le gusta el café nunca le sienta mal. A los que somos cafeteros, pues el día de ayer es un día en el que tienes la oportunidad de escuchar las posiciones políticas que los grupos tienen. También en el día anterior el presidente Azcón hizo una exposición, en mi opinión, suficiente de los objetivos que tenía, también del camino recorrido. Yo creo que un presidente, hay dos tipos de presidente, el que se presenta a la reelección y el que se presenta por primera vez a la elección. El presidente Azcón, como bien sabemos, es el primer presidente del Partido Popular que será elegido, ya ha sido elegido 2 veces presidente de Aragón. Nunca antes en la historia hubo un presidente del Partido Popular, hombre o mujer, que fuese 2 veces presidente. Por eso el presidente Azcón hizo una lectura también de lo que había sucedido hasta ahora. Yo creo que ayer los grupos hay que leer varias cosas. Un PSOE que no acaba de encontrar su sitio, o así lo vi yo. Una portavoz del Partido Socialista temerosa de lo que fue y quizá con dificultades de saber lo que va a ser. Con un grupo de mucha gente nueva, muy esforzados en mostrar la unidad y el apoyo a la candidata o a la portavoz del Partido Socialista, incluso levantándose en aplausos al terminar el discurso de la portavoz del Partido Socialista. Para ¿no? demostrar que el aplausómetro del PSOE está activo y no como el del PP, como dicen ellos, ¿no? Efectivamente, mostrando quizá una unidad o una felicidad artificial, porque ¿cómo puede estar feliz hoy un miembro del Partido Socialista con el peor resultado de la historia? Yo creo que no se puede estar feliz, ¿no? Esa es la primera lectura. Un PSOE que se centra en lo que tardaron en llegar al acuerdo. Habla poco del acuerdo, la verdad es que me sorprende la poca crítica al acuerdo, sobre todo... La señora Alegría dice. La señora Alegría, un PSOE que no le vi muy crítico, quizá tratando de evitar la confrontación para no airear ciertas vergüenzas que tú mismo mencionabas al principio, ¿no? Precisamente cómo va a hablar de plazos el Partido Socialista
viendo lo que está viendo o lo que está pasando en Madrid. ¿Cómo va a hablar de apoyos el Partido Socialista pasando lo que ayer mismo pasaba cuando el PNV le decía al Partido Socialista que eligiese los amigos que quería tener, ¿no? Eso yo creo que es la primera lectura. Yo vi luego a otro partido, a Chunta Aragonesista, con un líder nuevo, fresco, un líder que me gusta, no lo he ocultado nunca, creo que es una persona a tener en cuenta. Buen orador, buena retórica. Efectivamente, pero yo ayer vi un show y no vi un parlamentario, y yo creo que el señor Puello se lo tiene que mirar, tiene que darse cuenta de que la política espectáculo de Madrid, de ese hombre al que admira, que es Gabriel Rufián, hay que descargarla en Teruel. Decía Rufián, el mismo día o el día anterior le sacaba 50 euros a Junts, y él hablaba de dólares, intentaba transcribir o traer el comentario. Creo que Jorge Puello puede aportar frescura a la política aragonesa, creo que eso es importante, pero tampoco vi, y lo tengo que decir así, una propuesta política encima de la mesa más allá de la lengua, que es su especialidad, de su capacidad de hablar en varias modalidades lingüísticas de Aragón, pero es cierto que no vi a un político asentado, que no vi a un portavoz de un partido que defienda cuestiones tan claras como en otras épocas Chunta Aragonesista ponía encima de la mesa. Le vi pues muy centrado en el autobombo y en el enfrentamiento dialéctico cara a cara con el presidente, porque yo creo que es a lo que él está más acostumbrado, ¿no? Y sí, y sobre todo se notaba un discurso muy bien preparado. Yo creo que fue original desde el punto de vista no de usar argumentos originales, sino de usar argumentos que no usaron el resto de la izquierda. Esos comentarios jocosos, esas referencias a PP y a Vox a nivel nacional e internacional, y sobre todo lo que yo vi, lo que yo percibí es a un Jorge Puello que pretende y quiere ponerse por delante y sabe que puede de la otra lideresa del partido de la izquierda. Yo creo que a la izquierda del Partido Socialista hoy está Chunta Aragonesista y no existe nada más. Izquierda Unida tiene el papel que viene teniendo en los últimos tiempos, que es un papel que no hay que desdeñar en absoluto. Son 20.000 aragoneses que votan a Izquierda Unida, files, pero es verdad que su papel, pues yo digo alguna vez en broma que yo podría hacer el discurso de Izquierda Unida porque siempre es el mismo. Es no a todo, y cuando gobierna la derecha está todo muy mal, y cuando gobierna el PSOE también está mal. O sea, para ellos nunca está nada bien. Y es luego, que la culpa es del capitalismo, señor Izquierdo. Y luego otro partido que yo creo que se difumina como un absoluto azucarillo, que es Teruel Existe, que nadie escuchó lo que decía. De hecho, fue muy llamativo ver como cuando intervino el portavoz de Teruel Existe, casi todos los diputados salieron a tomar café. Es decir, porque ellos mismos se han posicionado en el absoluto ostracismo. Se niegan a apoyar un gobierno del Partido Popular en el gobierno de Aragón, pero sin embargo comparten el gobierno en las diputaciones provinciales, en los ayuntamientos, cosas que la gente no entiende. Y luego vi a un presidente tranquilo. Contento, que lo habíamos visto muy desgastado a lo largo de las negociaciones. Yo creo que hay que entender que un proceso como el que hemos vivido, un resultado electoral que no hay que negar, que no fue el que el Partido Popular quería, tampoco fue el que quería yo, lógicamente, ¿no? Pero después, 80 días de trabajo, de negociaciones, de tensiones internas, externas, de todo el mundo que te está mirando, de todas esas empresas que quieren venir a esta tierra, que también se preguntan qué va a pasar, eso desgasta a cualquiera. Yo creo que el presidente estaba tranquilo, creo que explicó de una forma sosegada, dominando el tablero, cuál es su proyecto, fue el mejor. Y eso sí que creo que objetivamente está claro, el mejor, seguido quizá de Jorge Puello en las intervenciones y en la generalidad, y fue capaz de bajar el balón al suelo y de demostrar y decir y poner encima de la mesa que va a haber un Aragón tranquilo. Ahora bien, yo toquemos madera. Creo que hay dos actores fundamentales, uno es el Partido Popular y el otro es Vox. Yo creo que por el Partido Popular, y así lo percibo, no va a quedar. Yo creo que el Partido Popular tiene claro que hay un proyecto de Aragón que quieren sacar adelante con las grandes empresas, los centros de datos, la vivienda. Además, el presidente lo expuso, hizo anuncios importantes como esa gratuidad de la matrícula de universidad para todos los hombres y mujeres jóvenes que quieran o mayores que quieran estudiar. Hablan de vivienda, hablan de la bajada de impuestos que tanto tiempo ha habido que esperar. El problema o la interrogante que vemos es qué va a pasar con Vox. Es decir, ¿Vox va a ser capaz de mantener la estabilidad? O quizá esa prioridad nacional es la herramienta que Vox utilizará si en un momento determinado Santiago Abascal decide, para su interés propio, romper los gobiernos como ya pasó la última vez. Yo creo que hay dos diferencias. Número uno, un Partido Popular muy implicado en demostrar a los aragoneses que es capaz de gobernar y es capaz de hacerlo bien.
muy implicado en explicar a los aragoneses que quiere tener 4 presupuestos, que quiere que la legislatura dure y que quiere que el proyecto de Aragón que ellos tienen en su mente y en su proyecto salga adelante. Y un Vox muy pendiente de la estrategia. Esa es la sensación que a este humilde político aragonés por lo menos le da. Hay una estrategia política. Pongo la puntilla, la fecha importante, 2027, las elecciones generales. Hay una estrategia que yo creo que está clarísima, que Vox dice lo mismo en Extremadura, y eso es verdad, que dice en Aragón, que dice en Castilla, que dice Vox va a replicar los gobiernos, o eso es lo que parece, con las mismas consejerías, con las mismas responsabilidades, y yo no sé si Vox en un momento determinado puede hacer poner en apuros al Partido Popular diciendo rompemos todos los gobiernos si tú en el gobierno de España no nos das el espacio que nosotros creemos que tenemos que tener. Imagínense ustedes que el Partido Popular tuviese un resultado de los que ha obtenido en otras circunstancias de rozar la mayoría absoluta, quedarse a 10, 12 escaños y tener la posibilidad de pactar con el PNV, que ya lo ha hecho, y con Junts. Y que Vox pudiese quedarse fuera. Yo creo que Vox utilizará la palanca de los territorios para decirle al Partido Popular la vicepresidencia del Gobierno de España nos corresponde. Yo creo que todo va por ahí. Entonces, es verdad que es un poco... asusta un poco pensar que lo más importante en Aragón no va a ser Aragón, ¿no? Que a lo mejor tengo que arrepentirme de estas palabras y tengo que retirarlas en el futuro, y lo haré, por supuesto, si luego Vox, dado 4 años de estabilidad, de trabajo, y luego habrá otras elecciones dentro de 4 años, oye, y que los aragoneses decidan si han hecho las cosas bien o han hecho las cosas mal. Pero claro, sería muy perverso que dentro de año y medio Vox forzase la máquina para repetir unas elecciones en Aragón. Eso significaría que Vox no quiere gobernar Aragón. Por eso digo que yo veo un partido muy centrado, con muchas ganas de estabilidad, de tranquilidad, de presupuestos, y veo otro partido que quizás responde más a una estrategia que no se llama Aragón. Yo desde luego que ayer lo que vi fue un poco el preludio de lo que van a ser los plenos estos 4 años durante hasta 2030, ¿no? Por un lado, caras nuevas, como usted ya ha comentado, Pilar Alegría, Jorge Pueyo, que no son caras nuevas para el ciudadano de a pie, bueno, unos menos y otros más, pero sí lo son en las Cortes de Aragón. También la representante de Izquierda Unida, la señora Bengoechea. Y por otro lado, o sea, yo creo que asistimos a un nuevo escenario que quizás no es nuevo, pero que estaba algo más difuminado. Me explico. La guerra de bloques. La derecha en el gobierno y las izquierdas en la oposición. Claro, antes con Partido Aragonés de centro-derecha, con Teruel existe, lo pongo entre comillas, de centro-izquierda, pues por eso digo que no era tan evidente esta diferencia. Pero también quiero decir a nuestros oyentes que como mucho la izquierda lo que va a poder hacer en esta guerra fría, en esa guerra de bloques, es convocar manifestaciones, hacer ruido, difundir bolos. Ayer le decía el presidente Azcón precisamente a Jorge Pueyo que le retaba a que convocase una manifestación para defender la lengua catalana en Aragón e inundar las calles. ¿Qué quiero decir con esto? Si Vox corresponde a ese acuerdo político, como hemos correspondido en el Partido Aragonés, cuando hemos tenido un acuerdo político con el Partido Popular o con el Partido Socialista, y se trabaja en equipo, que es lo que debe hacer, hay 40 votos a favor de las iniciativas del Gobierno y 27 en contra. Esto es... las mayorías son claras. Quizá es el segundo gobierno con más apoyo de la historia. Hubo un gobierno de Santiago Lanzuela con 42 apoyos, y después de ese gobierno de Santiago Lanzuela viene este de Jorge Azcón con 40 apoyos. Aunque ayer fueron 39 votos los que se depositaron en la urna porque una diputada de Vox está pre o postoperatorio, serán 40 votos los que defiendan las políticas de este gobierno. Si las cosas se hacen bien, se cumplen los acuerdos y los dos socios son socios responsables, habrá poco debate en las Cortes, porque el debate al final se suscita cuando las votaciones se ganan o se pierden. Es decir, en la última legislatura vimos muchos momentos muy difíciles porque Vox votó en muchas ocasiones con el Partido Socialista. Si eso no se produce, si Vox, como digo, tiene claro lo que es formar parte del gobierno, que es lo que a mí me preocupa. Ahora iremos con ello. Como aragonés, si Vox es un socio leal, yo estoy seguro de que el Partido Popular lo va a ser. Estoy seguro porque yo he gobernado con el Partido Popular, y dentro de las diferencias, dentro de las discrepancias, dentro de que no eres lo mismo, pero con el Partido Popular se puede trabajar. Si Vox es igual y es leal y fomentan lo que les une y apartan lo que les separa,
creo que tiene que haber poco debate. Me viene fantástico que usted me haya dicho justo en este momento. Vamos a dejar a la izquierda, vamos con PP y con Vox. En el baturrillo político de ayer, pues nos faltó escuchar a los dos protagonistas. Bueno, al señor Azcón lo escuchamos en réplicas, pero nos faltó escuchar, porque fueron por la tarde, el cruce, digamos, de opiniones o de advertencias que se hacían los unos a los otros. Vamos a escuchar a Alejandro Nolasco, portavoz de Vox, que decía que iban a ser leales, pero que el apoyo de Vox no es un cheque en blanco. Esté dispuesto a reconocer que celebramos que el Partido Popular por fin esté dispuesto a reconocer que es el camino. Queremos mucho más, España necesita mucho más, pero estamos satisfechos de poder dar estos primeros pasos y de ser ejemplo y la prueba de que, claro que es posible mejorar la vida de las personas, servir mejor a nuestros ciudadanos, gobernar con más sentido común y menos complejos. Yo estoy dispuesto a ello, señor Azcón, y confío en que usted también. Por eso, con responsabilidad, con lealtad y con firmeza, Vox votará que sí a su investidura, pero sobre todo votará que sí a Aragón y votará que sí a España. Antes de preguntarle opinión, señor Izquierdo, vamos con las que fueron las últimas palabras del señor Azcón justo antes de la votación. Cambiar las cosas nunca es sencillo, pero ese es el principal objetivo que debe tener un gobierno. Cambiar no solamente aquello que le ha prometido a los ciudadanos, sino cambiar lo que no funciona, mejorar lo que se está haciendo y se puede seguir mejorando pensando en el interés de Aragón. Yo creo que hay algo en lo que estaremos de acuerdo los señores de Vox y el Partido Popular, y es que la prioridad absoluta es la democracia. Me quedo con en este contexto de advertencias, cuando el señor Nolasco dice en su discurso: me alegro de que usted apueste por X con menos complejos. Me imagino que se referirá a que el Partido Popular haya adoptado y adaptado ese concepto de prioridad nacional, entre otras cosas, y me quedo con ese mensaje de nexo, de unión, en que Azcón apela a los valores democráticos, ¿no? Que ante todo la democracia y la ley. Yo, como te decía, desde mi experiencia, desde lo que yo conozco y desde lo que yo sé, yo veo a un Partido Popular, veo a un Azcón que tiene claro que quiere gobernar, tiene claro que va a asumir el acuerdo, tiene claro que lo va a poner en marcha y tiene claro que no se va a saltar la ley. O sea, si algo ha dicho el presidente de una forma reiterada, es que todo lo que haga el Gobierno de Aragón será cumpliendo la ley. Por lo tanto, yo veo a un socio claro y luego veo a otro socio que cada minuto, cada segundo, de hecho, en el propio discurso de investidura del presidente, una hora después lo valoraba Alejandro Nolasco de una forma muy positiva. Sin embargo, la líder nacional de Vox ya decía, quiero decir, al final yo creo que Vox va a seguir intentando hacer eso, que es muy difícil, de gobernar, aunque parezca que no lo haces. Y eso, para un acuerdo, para la estabilidad... Mire, cuando hay un acuerdo de gobierno, Vox no ha conseguido en el acuerdo todo lo que pretendía escribir. Seguramente el Partido Popular tampoco. Y los dos se tienen que dejar algo. El Partido Popular habrá dejado políticas más moderadas que ha ido ejerciendo en los últimos años, y Vox tendrá que dejar cosas al margen. Pero lo que se pacta es lo que se cumple. Y si al final lo que se pacta es lo que se cumple, cuando se habla de la prioridad nacional, yo he tratado de bucear y de saber qué significa la prioridad nacional. Y al final, lo que significa la prioridad nacional lo decía el gobierno de Felipe González en el 87. Eso es lo que significa. ¿Y es posible o no es posible? Es que el español de pleno derecho es el que es. El que no es de pleno derecho no es español. ¿Y no tiene derechos? Claro que los tiene. ¿Cómo no los va a tener? Pero es distinto. Para acceder a muchas cuestiones que nuestra sociedad te brinda, tienes que ser español de pleno derecho. Eso no significa que hayas trabajado más o menos en España. A mí me preocupa escuchar cuando en algún medio de comunicación el diputado Nolasco decía: no, cogeremos los que ponga Mohamed y estos los pondremos al final de la lista para las ayudas sociales. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque hay muchos Mohamed que son españoles y aragoneses de pleno derecho, y esos tienen los mismos derechos que usted y que yo. Yo lo que veo es a pocos Alejandros cogiendo fruta.
que decía el delegado del Gobierno de Huesca. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La prioridad nacional está bien? Sí, yo creo que es necesaria, pero hay que saber lo que significa. ¿El acuerdo del Partido Popular y Vox pone el acento en cosas importantes? Sí, creo que es importante la reducción de la burocracia. Creo que es importante que cuando tú quieres comprar una vivienda tengas más ayudas que dificultades. Creo que es importante que a ti, que eres un joven, se te reduzcan los impuestos al máximo para la compra de tu primera vivienda. Creo que es importante que se baje y se rebaje el impuesto de sucesiones. Creo que es importante que la ruralidad tome protagonismo y se rebajen los impuestos mucho más que en lo urbano a aquellos jóvenes que quieren comprar una vivienda rural. Pero todo eso tiene que hacerse cumpliendo con la ley, porque no nos olvidemos que la Constitución española, buena o mala, cada uno tendrá su opinión, dice lo que dice. Todos somos iguales ante la ley y no depende de nuestro origen, raza o condición los derechos a los que podemos acceder. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo tener una prioridad ante un igual. Otra cosa es la inmigración ilegal, pero ¿quién va a estar a favor de eso? ¿Quién va a estar a favor de que a una persona se le maltrate, se le robe y se le traiga aquí a malvivir? Nadie. Esa es la diferencia. Por lo tanto, creo, como digo, y yo, si me pides un resumen de lo que yo he visto, veo a un presidente que tiene muy claro hacia dónde va, veo a un Partido Popular muy centrado en gobernar Aragón, que ha sabido y que ha aceptado el resultado de las urnas, es muy importante, y las urnas le han dicho que tiene que gobernar con Vox, no hay alternativa, y veo a un Vox quizá más nervioso de lo que me gustaría, quizá con las ideas no muy claras, y quizá como un gato, y entiéndase bien lo que digo, dentro de una caja. No sé si su situación más cómoda es estar en los gobiernos. No lo sé. Pero, señor Izquierdo, usted que ya tuvo que lidiar con Vox y Partido Popular en la anterior legislatura, entiendo por lo que me acaba de decir que hay temas de puntos del acuerdo que a usted le parecen bien. Mi pregunta es, si a día de hoy usted tuviera representación, ¿formaría parte de este gobierno? Mire, y el acuerdo del Partido Popular y Vox lo puede leer cualquier ciudadano aragonés. Yo tuve la oportunidad de leerlo porque se publicó. A mí me gustaría que, de verdad, alguien me diga qué es lo que no se puede firmar de ese acuerdo. Una cosa es la interpretación. Mire, la concertación del bachillerato es que a nosotros nos parece bien. Yo vengo del medio rural. Donde yo vivo no hay un colegio privado, ni lo va a haber jamás. Para eso está la pública. ¿Tiene sentido construir en Zaragoza un colegio nuevo al lado de un colegio privado que existe y que está a medio cerrar? ¿No es más lógico concertar las plazas en ese colegio y no gastar dinero público multiplicando infraestructuras que luego vamos a los barrios de Zaragoza y cuando un barrio envejece, el colegio se cierra y hay que construir otro nuevo en el nuevo barrio, como es normal? ¿No podemos aprovechar esas infraestructuras? ¿Qué hay de malo en ello? ¿No podemos ser capaces los aragoneses de llegar a un acuerdo para bajarle los impuestos a la gente? ¿Qué hay de malo en ello? ¿Es de derechas bajar los impuestos? Yo creo que no. Yo creo que bajar los impuestos es de sentido común. Entonces, si este pacto, por lo que sea, llevase su firma, que ya sabemos que no la lleva, pero si la llevase, ¿usted se sentiría cómodo firmando? No me sentiría cómodo porque le falta algo que para mí es fundamental. Le falta ese toque aragonés que yo creo que debe tener. Yo creo que si en este pacto hay algo que aparece poco, es Aragón. También es cierto que el papel se deja poner lo que quieres. Hay que ver luego cómo funciona el gobierno, hay que ver luego cómo se van a hacer las cosas. Pero yo creo que la sintonía general de ese acuerdo marca 3 cuestiones fundamentales. La primera, la mejora de los servicios públicos, con los métodos que el liberalismo pone encima de la mesa. ¿Y cuáles son? Oiga, pues la colaboración público-privada, por ejemplo. La vivienda es un punto fundamental. La bajada de impuestos y la reducción de la burocracia. 4 o 5 cuestiones fundamentales. ¿Alguien va a estar en contra de que cuando, por ejemplo, tú quieres, pongámonos en el caso de que tú tienes unas tierras de un familiar en un pueblo y llegas y las quieres recuperar y quieres volverlas a cultivar por las circunstancias que sea? ¿Alguien está en contra de que ese trámite, en vez de costar 1 año y medio, cueste 2 meses? Nadie. ¿Alguien está en contra de la utilización de forma responsable, valga la redundancia, de la declaración responsable? Es decir, yo, propietario, voy a hacer esto, la administración que me lo vigile cuando quiera
yo me comprometo a hacerlo bien y al que no lo haga bien le vamos a castigar. Esto funciona en otros países. ¿Por qué alguien que quiere construir una granja en Aragón, abrir un taller en Zaragoza, tiene que estar 2 años, no merodeando, sino peregrinando de administración en administración, buscando el papel que necesita, el papel que le falta, la normativa que no se cumple? Yo creo que eso a cualquier aragonés, a cualquier español, no le va a parecer mal. Ahora bien, conseguir eso se tiene que hacer aplicando la ley. Vamos a limpiar el Ebro. Una de las cosas que Vox ha dicho de forma repetida. Vale. Si yo sé por dónde va, señor ¿Y Izquierdo. de quién es la competencia? Quiero decir, hay cosas que el Gobierno de Aragón podrá hacer y otras cosas que el Gobierno de Aragón no podrá hacer. Pero hay algunas cosas que desde el Gobierno de Aragón se podrá instar a quien sea a que realice el trámite. Pero, señor Izquierdo, Sí. si usted ayer hubiese participado en el debate de investidura, ¿qué hubiese dicho? Que si al pacto le falta aragonesismo, desarróllenos un poco. Yo lo que hubiese dicho es que, como digo, yo veo un presidente del que me fío, lo he dicho en campaña. Hay gente que me ha criticado porque yo dije en campaña que si yo obtenía representación o un resultado, apoyaría el partido más votado. Para mí eso es un principio de la democracia. Es decir, yo no entiendo... ¿Y del partido aragonés? Yo no entiendo cómo puede gobernar el partido que no es el más votado. Esa es la primera cuestión. Ahí estamos de acuerdo. ¿El partido más votado tiene que obtener los apoyos? Oiga, lógicamente. Pero lo lógico es que las fuerzas minoritarias apoyen al partido más votado o no. Pero no que todos los menos votados se junten para sumar más. Porque al final eso no es lo que quiere la gente. La gente en Aragón ha elegido a un presidente de una forma absolutamente mayoritaria. Es a Jorge Azcón. Y la alternativa a Jorge Azcón no es Alejandro Nolasco, es Pilar Alegría. Esto es lo primero que hay que entender en democracia. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Tratar de apalancar esa mayoría si nuestros postulados ideológicos se hubiesen podido ver reflejados. Nosotros ya firmamos un acuerdo con el Partido Popular y votamos a favor de un gobierno con Vox, introduciendo cosas que hoy veo felizmente y me alegra que están introducidas en este acuerdo. Hay otras, pues que a mí, yo siempre he dicho, oiga, prioridad nacional. Yo diría prioridad autonómica. ¿Y por qué? Porque yo creo que en Aragón deberían tener más derechos los que tienen la vecindad civil aragonesa. ¿Y eso qué es? Eso es que has vivido más de 10 años en Aragón y has cotizado aquí. Eso es lo que pide Vox. ¿Qué pide Vox? Que eso sea en toda España. Nosotros lo que decimos es que para nosotros es más importante que el hijo de un zaragozano que ha vivido en Zaragoza toda la vida acceda a un piso de protección oficial que acceda a un malagueño que acaba de llegar, aunque tenga los mismos derechos como aragonés. Eso es un poco... ¿Qué hubiese hecho yo? En todo caso, apoyar al más votado porque creo que es lo que quiere la gente, y lo que no hubiese hecho nunca es juntar a todos los perdedores para construir una mayoría alternativa. Nos vamos quedando sin tiempo. ¿Cuál es el futuro más próximo del Partido Aragonés, señor Izquierdo? Bueno, pues el futuro más próximo del Partido Aragonés, lo primero es ver cómo queda el gobierno. Ya vamos viendo... Ahora hay que ver los hombres y mujeres que componen el gobierno. ¿Lo dice porque a lo mejor alguien del Partido Aragonés...? No, lo digo porque creo que es importante saber cómo se va a conformar el gobierno, quién va a ocupar las carteras, qué vicepresidencia va a haber, quién va a llevar qué. ¿Por qué cree usted que todavía no lo sabemos? ¿Por qué Vox todavía no ha dicho...? Bueno, creo sinceramente, y esto es una creencia personal, que Vox no decide aquí quién va a ser el consejero o consejera de familia. Pero estará decidido ya, señor Izquierdo. El pacto se firmó la semana pasada. Yo creo que se firma un pacto ideológico de investidura y creo que Vox, es posible que Vox Madrid no haya comunicado a Vox Aragón quién va a ocupar las carteras. A mí no me sorprendería por ver el funcionamiento de otras épocas. Yo viví la última ruptura del gobierno y miembros de Vox afirmaban que no se iban del gobierno porque no había ningún problema, y al día siguiente, tras una reunión de 14 horas en la sede de Madrid de Vox, dimitieron todos. Es decir, aún recuerdo a Ángel Samper, consejero de Vox, diciendo que él se quería quedar en el gobierno. Quiero decir, yo creo que Vox es un funcionamiento absolutamente vertical que ni me parece mal ni me parece bien. O sea, los aragoneses han decidido que 14 hombres y mujeres de Vox les representen. 116.000, me parece, aragoneses, o 100... Yo me he quedado con la de la cifra de 100 y muchos mil. Un 34% para el PP y un 17-18 para Vox. Decidieron que Vox esté en el gobierno. Y decidieron que Madrid decida el gobierno. La gente, yo conozco a gente que votó a Vox, votaron a Abascal. Por lo tanto, no les parecerá mal que Abascal decida. Yo creo que eso
es malo para Aragón. Y yo creo que es malo para Aragón que las decisiones de Aragón no se tomen aquí. Pero al final, el pueblo es soberano, el pueblo ha decidido, y yo lo que creo que es lógico es que la voluntad del pueblo se plasme, y es lo que ha pasado. La suma de PP y Vox es el 60%, el 59,70% de la Cámara es PP y Vox. Eso es inapelable. La segunda mayoría más grande de la historia, por lo tanto, habrá mucha gente a la que no le guste, que son el otro 40%. Pero tendrán que entender que en democracia el que gana, gobierna. Señor Izquierdo, le invito a volver pronto en cuanto se empiece a matizar, porque yo una de las cosas que quiero empezar a ver es en qué se contextualizan y en qué se materializan todos los titulares que nos ha dejado el pacto, todos esos puntos, ¿no? Porque, como usted también ha dicho, una cosa es que en papel cualquier cosa se firma. Entonces, en concreto con el sector primario, usted que es alcalde de Gúdar, también agricultor, en concreto el punto 5, sector primario del acuerdo, y el punto 6, apuesta por el medio rural y contra la despoblación, pues son temas que yo quiero comentar con usted. Hoy no nos ha dado tiempo, vamos a darle la oportunidad a PP y a Vox de avanzar algo, y cuando sepamos algo más le invito a volver aquí al Baturrillo Político a desgranar con usted estos puntos y estos menesteres. A vuestra disposición siempre, muchas gracias. Alberto Izquierdo, líder del PAR, hasta la próxima. Gracias.